Este es mi parabrisas. No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del fin de los tiempos. Y en los tiempos más oscuros, Dios envió esperanza a Israel. Cuando pensamos en Israel en el momento actual, lo que rodea nuestros pensamientos es un caos inimaginable. Pero si ponemos a Israel en el contexto de la Biblia, veremos que lo que está sucediendo es exactamente lo que se esperaba. Algo acaba de suceder en Jerusalén que ha dejado a muchas personas inquietas. Se siente como una advertencia que finalmente irrumpe a través del ruido. Jerusalén no es ajena al dolor, al conflicto o al sufrimiento. Sin embargo, este momento se siente diferente. Hay una pesadez en el aire, la sensación de que la ciudad ha entrado en un nuevo capítulo. Durante generaciones, Israel había provocado al Señor en su rostro una y otra vez. Era lento para la ira, paciente más allá de la comprensión humana, dando espacio para el arrepentimiento, llamando a su pueblo a través de profetas, a través de advertencias, a través de misericordia tras misericordia. Pasó el tiempo, se ignoraron las advertencias, la vida continuó como de costumbre. Pero ahora, después del trágico y horrible evento que acaba de sacudir Jerusalén hasta sus cimientos, ya no se siente como si el negocio continuara como de costumbre. En los días posteriores a la devastadora tormenta de granizo, la ciudad no simplemente comenzó el lento proceso de reparación y recuperación. En cambio, surgió algo inesperado. De una manera extraña, pareció perdurar en la atmósfera, no con destrucción, sino con la sensación de que algo invisible había pasado por la ciudad. La gente comenzó a notarlo casi de inmediato. Las áreas que habían sido golpeadas con más fuerza no se sentían pesadas ni sin vida, como uno esperaría después de tal violencia. En cambio, había una claridad inusual, como si la tormenta no solo hubiera roto tejados y ramas, sino que también hubiera lavado algo. Callejones estrechos largamente olvidados, terrazas cubiertas con años de polvo, rincones donde la decadencia se había asentado silenciosamente ahora parecían más limpios, más nítidos, casi renovados. Los residentes hablaron de que el aire se sentía más ligero, más fresco, como si la ciudad misma hubiera respirado después de años de tensión. Incluso los trabajadores de la ciudad admitieron que no podían explicar por qué los distritos una vez marcados por la humedad y los desechos ahora poseían una nitidez que desafiaba la explicación normal. Los científicos intentaron ofrecer respuestas, señalando la ionización atmosférica y las raras interacciones climáticas. Sin embargo, incluso ellos admitieron que tales explicaciones no lograban dar cuenta de la profundidad y escala de lo que la gente estaba experimentando. No se trataba solo de calles más limpias o aire más claro. Se trataba de un cambio en la atmósfera, uno que tocó a las personas interiormente tanto como alteró el paisaje a su alrededor. Pero nada conmovió más a la ciudad que lo que les sucedió a los Olivos. Estos antiguos testigos de la historia, algunos más viejos que cualquier residente vivo, habían soportado la furia total de la tormenta. Ramas gruesas fueron arrancadas, troncos cicatrizados y miembros destrozados de maneras que deberían haber dejado a los árboles debilitados durante toda una temporada. Sin embargo, solo unas pocas noches después, apareció algo extraordinario. Brotes frescos, tiernos e imposiblemente verdes, comenzaron a brotar directamente de las heridas. El crecimiento surgió donde el daño debería haber permanecido latente. Un jardinero parado debajo de un olivo maltratado dijo entre lágrimas: fue como si los árboles nos estuvieran diciendo que el juicio no era el final. Algo santo se movía por la tierra. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, estos momentos tuvieron una resonancia más profunda. A lo largo de la Biblia, los juicios de Dios nunca se retratan como destrucción sin sentido. A menudo se combinan con limpieza, purificación, con el avivamiento de la vida donde antes reinaba la decadencia. El profeta Isaías registra las palabras del Señor a través de Isaías 1:25. Pondré mi mano sobre ti y purificaré tus escorias. Este no es el lenguaje de abandono, sino de refinamiento. Ezequiel habla de un tiempo en que Dios rociará agua limpia sobre su pueblo, purificándolos y dándoles un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Incluso David, quebrado por su propio pecado, clamó: lávame y seré más blanco que la nieve. El olivo mismo siempre ha llevado este mensaje. Es un símbolo de resistencia, pacto y misericordia que sobrevive al juicio. Después del diluvio,
Cuando el mundo había sido sacudido hasta sus cimientos, fue una hoja de olivo llevada por una paloma lo que señaló que la restauración había comenzado. Y ahora, en la Jerusalén moderna, después de meros minutos de granizo catastrófico, las olivas parecieron hablar de nuevo. Silenciosamente, sin espectáculo, dieron testimonio de que Dios no solo había advertido, sino que también estaba limpiando, preparando y despertando a su pueblo. Si hay un lugar en la tierra que desafía su tamaño e influencia, es Israel. Una simple franja de tierra en el mapa global no más grande que el estado de Nueva Jersey, sin embargo, su nombre domina los titulares, alimenta los debates diplomáticos y provoca profundas tensiones espirituales en todo el mundo. Y no es por casualidad. La Biblia dijo que esto sucedería mucho antes de que se formaran las superpotencias mundiales, mucho antes de que existiera la política moderna. El profeta Zacarías registró una profecía escalofriante a través de Zacarías 12, 2-3. He aquí que yo haré de Jerusalén una copa de temblor para todos los pueblos alrededor, y también contra Judá será el sitio contra Jerusalén. Y acontecerá en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los que la carguen serán destrozados. Una copa de temblor, una ciudad que hace temblar a las naciones solo por existir. Hoy, estamos viendo esa profecía cobrar vida en tiempo real. Jerusalén, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes por igual, ya no es solo una ciudad. Es un campo de batalla de ideologías, un punto álgido en el derecho internacional y un punto de presión en casi todas las negociaciones de paz importantes. Pero la Biblia no solo dice que el mundo hablará de Jerusalén. Dice que el mundo será juzgado por cómo la trate. Cada intento de dividir o controlar esta ciudad, por noble que suene, lleva una advertencia del propio Dios. Todos los que la carguen serán destrozados. Paz en Medio Oriente, suena a un sueño, un milagro que el mundo ha estado persiguiendo durante décadas. Y algún día pronto sucederá. O al menos lo parecerá. Según la Biblia, se firmará un tratado de paz monumental. No por cualquier diplomático o líder mundial, sino por una figura emergente con influencia global. Él no solo creará el acuerdo. Lo confirmará, dando su pleno peso y autoridad detrás de él. Daniel 9:27 dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. En lenguaje profético, una semana equivale a 7 años. Este es el comienzo del periodo final de 7 años antes del regreso de Cristo, conocido en las Escrituras como la tribulación. En el momento en que se firme este pacto, comenzará la cuenta regresiva. Habrá celebración, flashes de cámaras, líderes mundiales dándose la mano, palabras como avance histórico y unidad llenarán el aire. Pero debajo de todo, se pondrá en movimiento algo más oscuro. Porque a mitad de ese periodo de 7 años, exactamente 3 años y medio después, la paz se hará añicos. La misma figura que la trajo a la existencia se volverá contra ella. Y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta la consumación, y la ira se derramará sobre el desolador. Traicionará a quienes confiaron en él, y el mundo se sumirá en el caos. Este hombre, que muchos creen que es el anticristo, surgirá no por la fuerza, sino por engaño. Hablará de tolerancia, de armonía interreligiosa, de unidad global. Ganará la admiración de judíos, musulmanes, cristianos e incluso ateos. Y aquí está el pensamiento escalofriante, puede que ya esté vivo. Puede que ya esté dando forma a políticas, ganando influencia, preparando su plataforma a plena vista. Los cimientos ya se están sentando. Los acuerdos de Abraham, la creciente conversación sobre una solución de 2 estados. Los acuerdos de normalización en curso, las alfombras rojas, los diplomáticos sonrientes. Los líderes religiosos de diferentes credos de pie uno al lado del otro en nombre de la paz. Pero esta es la clase de paz de la que advierte la Biblia, una paz falsa. 1 Tesalonicenses 5:3 dice, porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo celebrará. El cielo llorará. Porque este tratado no terminará la guerra, la invitará. Una vez que se firme ese pacto, no habrá vuelta atrás. Comenzará el reloj de 7 años. Comenzarán los juicios del Apocalipsis. Mientras Jerusalén sigue recuperándose de lo sucedido, cada vez es más difícil tratar esta angustia como meramente política, social o accidental.
Las Escrituras nos dicen claramente, Proverbios 2 y 34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es oprobio de las naciones. Lo que estamos presenciando en Jerusalén no es solo la consecuencia de políticas rotas o conflictos humanos, sino el resultado visible de un declive espiritual de larga data. Cuando la injusticia se vuelve normal, cuando la verdad se tuerce y cuando la reverencia por Dios se margina, el dolor sigue tan seguro como la noche sigue al día. La paz no desaparece repentinamente, y la unidad no colapsa sin previo aviso. Las Escrituras muestran consistentemente que cuando se honra la justicia, una nación se fortalece desde adentro. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, quietud y seguridad para siempre. Isaías 32, 17. Pero cuando el pecado se propaga sin control, debilita el tejido moral de la sociedad, genera división y deja a un pueblo expuesto a la corrección. El sufrimiento de Jerusalén refleja este principio antiguo e inmutable, uno que el mundo moderno a menudo descarta pero no puede escapar. Por eso el mensaje de Jeremías 18 habla con tanta relevancia hoy. En ese pasaje, Dios no se describe como el que determina el destino eterno de cada alma individual, sino como el gobernante soberano que gobierna las naciones en el tiempo. Distribuye estaciones de bendición y juicio según como las naciones responden a su ley moral. Como declaró el rey Ezequías en 2 Reyes 7 y 15, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Ninguna nación opera fuera de su autoridad, sin importar cuán poderosa o antigua parezca. A través de la imagen del alfarero y la arcilla, Dios explica su relación con Israel, por extensión, con todos los pueblos. Jeremías 18, 6 dice, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. El mensaje es inconfundible. Las naciones no se autodeterminan en el sentido último. Dios moldea, restringe, levanta y humilla según su voluntad. Job afirma la misma verdad cuando dice, Él engrandece a las naciones y las destruye. Ensancha a las naciones y las devuelve, Job 12 y 23. La historia no es aleatoria. Se mueve bajo supervisión divina. Sin embargo, el gobierno de Dios no es arbitrario. Se revela no solo como soberano, sino como un gobernador justo que gobierna según la justicia y la equidad. Las Escrituras nos aseguran que el juicio nunca cae sin causa. Una maldición inmerecida no llega, porque el Señor no desechará para siempre. Porque no aflige de buena gana ni entristece a los hijos de los hombres. El juicio divino nunca es impulsivo. Solo llega después de que la paciencia se ha agotado y las advertencias han sido ignoradas. Una y otra vez, Dios dejó clara su voluntad. Isaías 48, 18 dijo, «Oh, si hubieras prestado atención a mis mandamientos. Tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar». Prometió protección, estabilidad y victoria si su pueblo se humillaba y caminaba en sus caminos. Pronto subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Salmo 81, 14. La tragedia nunca fue que Dios retuviera la misericordia, sino que la misericordia fue rechazada repetidamente. Visto a través de esta lente bíblica, lo que se está desarrollando en Jerusalén tiene un peso mucho mayor que los titulares. No es simplemente una ciudad que soporta dificultades, sino una nación que se enfrenta a realidades espirituales que han gobernado la historia desde el principio. Dios sigue siendo soberano sobre los reinos. Sigue siendo justo en sus tratos, y sigue siendo fiel en advertir antes de actuar. Como preguntó una vez Amós en Amós 3, 6, ¿habrá mal en la ciudad, y el Señor no lo habrá hecho? Estos eventos se erigen como un solemne llamado a la reflexión, al arrepentimiento y al retorno antes de que la advertencia dé paso a algo mucho más final. Lo que acaba de desplegarse en Jerusalén nos obliga a enfrentar una verdad que a menudo tratamos de evitar. Dios no habla a la humanidad solo a través de palabras escritas en una página. También habla a través de eventos, de tiempo, de interrupción, y a veces de sacudir la tierra misma bajo nuestros pies. Cuando una calamidad golpea con tal fuerza y precisión, especialmente en una ciudad tan central para los propósitos de Dios, es difícil descartarla como sin sentido. Las Escrituras nos dicen que la creación misma tiene voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su mensaje sale a toda la tierra. Incluso cuando ninguna voz humana habla. A veces ese testimonio es gentil,
pero otras veces viene con temblorosa intensidad. En el reciente sufrimiento de Jerusalén, muchos residentes describieron no solo miedo, sino una extraña sensación de asombro, como si algo mucho mayor que el poder humano hubiera pasado por la ciudad. Esto se alinea con lo que las Escrituras siempre han enseñado. La providencia de Dios lleva un mensaje. El Señor dijo una vez: te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Su bondad tenía la intención de ablandar los corazones, de llamar a la gente de vuelta mientras aún había tiempo. Sin embargo, cuando se ignora la misericordia, los juicios de Dios también predican, y lo hacen en voz alta. Es por eso que el profeta clamó: oíd la vara y quien la ha designado. El llamado no es simplemente a notar el dolor, sino a reconocer la mano detrás de él. Y el versículo comienza con un mandato escalofriante: escuchad, el Señor llama a la ciudad. Incluso si concedemos por un momento que la continua presencia del pueblo judío es evidencia de la fiabilidad de la Biblia, tenemos todo el derecho de plantear otras preocupaciones. ¿Cuál es, por ejemplo, la conexión entre el pueblo judío y los bienes raíces tan disputados en el Medio Oriente que conforman el Israel moderno? Para algunos, la relación entre la promesa del pacto de Dios de preservar al pueblo judío y la igualmente enfatizada tierra prometida es muy problemática. Hoy, incluso algunos judíos y cristianos comprometidos pueden preguntarse qué relación tiene el estado actual de Israel con la tierra sobre la que se asienta. En 1948, diferentes números de judíos ortodoxos se horrorizaron de que alguien pudiera siquiera considerar un estado judío basado en nociones modernas de nacionalidad en lugar de un reino bajo el reinado del Mesías. Este sentimiento persiste hoy. Sin embargo, dejando a un lado la política, no se puede negar que los hijos de Israel no solo han perdurado a pesar del duro trato que han recibido, sino que, contra todo pronóstico, después de 2000 años de exilio, el pueblo judío ha regresado una vez más a la tierra de Israel como los profetas bíblicos prometieron que lo harían. Los profetas hebreos predijeron un día en que Dios reuniría a su pueblo en Israel. Aunque siglos de dispersión hicieron que esta aspiración retrocediera al fondo de la vida judía, nunca desapareció por completo. Como mínimo, la esperanza que se expresa cada año durante la Pascua, el próximo año en Jerusalén, sirve como un recordatorio anual de la herencia perdida del pueblo judío. ¿Es la existencia del Estado moderno de Israel una validación adicional de la fiabilidad de las Escrituras de la misma manera que la continua presencia del pueblo judío en el mundo? Quizás. En primer lugar, debemos saber que una regeneración espiritual nacional al volverse a Jesús no es un requisito bíblico para un gran movimiento del pueblo judío de regreso y posesión de la tierra de Israel. De hecho, el profeta Zacarías indicó que el pueblo judío se volvería a Dios a través del Mesías solo después de regresar a Israel. Del mismo modo, el profeta Ezequiel declaró la promesa de Dios: porque os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestra propia tierra. El pasaje continúa: os rociaré con agua pura y seréis purificados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os purificaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tenga en cuenta que la regeneración espiritual de Israel sigue a la restauración del pueblo judío a la tierra. Por lo tanto, un Israel reunido se volverá, como nación, con fe hacia el Mesías prometido. En segundo lugar, la Biblia predice que Israel regresaría a la tierra en etapas. Ezequiel 37 contiene la visión cruda e inolvidable de un valle de huesos secos. Los huesos cobran vida en etapas, primero tendones sobre los huesos, luego carne, luego piel y finalmente el aliento de vida. Luego Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Esta vívida descripción de la restauración del pueblo judío a su tierra prometida concuerda bien con lo que realmente está ocurriendo. La reagrupación no ocurre instantáneamente. Más bien, es un proceso que culmina cuando la nación en su conjunto recibe al Mesías según la expectativa judía. Los huesos secos representan a Israel en el exilio sin esperanza. El proceso de los huesos uniéndose con tendones, carne y piel se refiere a las sucesivas oleadas de judíos que regresan antes del renacimiento de Israel. De hecho, así es como el pueblo judío ha regresado a la tierra. Hubo 5 aliot separadas, también conocidas como oleadas de inmigración, desde 1881 hasta 1939, que trajeron judíos de Europa a la tierra prometida.
Después del nacimiento de Israel en 1948, un estimado de 1 millón de supervivientes judíos europeos del Holocausto llegaron a Israel, seguidos por la mayoría de los 800.000 judíos expulsados de sus hogares en países árabes. Más recientemente, 1,5 millones de judíos huyeron de la ex Unión Soviética e inmigraron a Israel. Estas oleadas de inmigración muestran cómo el pueblo judío ha regresado en etapas. El cuerpo sin aliento representa al Israel incrédulo, restaurado pero aún no regenerado. Finalmente, según este pasaje, Dios da aliento a estos cuerpos, lo que representa el día en que todo Israel se volverá hacia el Mesías. En tercer lugar, la Biblia predice que Israel regresaría a su tierra a través de la persecución. Dios usará pescadores y cazadores para perseguir a su pueblo de regreso a Israel. Esta metáfora de la persecución se ha cumplido literalmente en el renacimiento de Israel. Desde el nacimiento del sionismo moderno, la principal motivación para regresar a la tierra de Israel ha sido la persecución antijudía. En los últimos 100 años, los pogromos zaristas, la discriminación económica polaca, el genocidio nazi, el odio árabe, la represión soviética, y más recientemente, un alarmante aumento del antisemitismo europeo y norteamericano han impulsado al pueblo judío de regreso a su patria. En cuarto lugar, la Biblia predice que después de un periodo de exilio, los hijos de Israel regresarían para restablecer su identidad nacional, preparando así el escenario para la llegada del Mesías y la consumación de la historia tal como la conocemos. En ese momento, el Mesías librará a Israel de sus enemigos. Los hechos de la historia, particularmente el surgimiento de un Estado judío en el Medio Oriente, ¿se alinean lo suficiente con las predicciones de la Biblia hebrea como para formar una conexión creíble? Dado que Israel ha regresado en incredulidad, en etapas, a través de la persecución, el establecimiento del Estado moderno de Israel probablemente cumple las predicciones de los antiguos profetas hebreos y prepara el escenario para eventos futuros. El regreso a Sión es una poderosa evidencia de la verdad de las Escrituras. Es más que notable que Dios restauraría a un pueblo disperso y perseguido a su tierra después de 2000 años de exilio. Dada la relación entre estos eventos y las predicciones de la Biblia, ¿diría usted que es más o menos probable que esto haya ocurrido realmente por mano de Dios? Y si lo anterior es cierto, ¿qué impacto debería tener esto en nuestras vidas? Ciertamente, debemos orar por la paz de Jerusalén. Además, si el regreso de Jesús está vinculado a que el pueblo judío se vuelva a él, ¿cómo debemos ver el evangelismo judío hoy? Esta pregunta es respondida por el apóstol Pablo en Romanos 11:29. Como pueblo de Dios, debemos hacer todo lo posible para alcanzar al pueblo judío con el mensaje del Evangelio. Bromeamos diciendo que el pueblo judío es como todos los demás en el mundo, solo que más. Dicho esto, creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores que nadie, ni más inteligentes ni más numerosos, sino que son elegidos por Dios. Dios ha elegido a Israel y nunca los abandonará. No siempre pareció una gran cosa ser elegido. Después de todo, ser judío ha tenido un precio en nuestra historia, desde las cruzadas hasta los pogromos. E incluso hoy, en el siglo XXI, vivimos con la constante conciencia del Holocausto, aunque no lo hayamos vivido nosotros mismos. Sin embargo, muchos de nosotros perdimos familiares e incluso podemos conocer supervivientes. Ese evento histórico, quizás porque está tan cerca de nosotros en el tiempo, ha dejado su huella en el alma judía y ha moldeado nuestras vidas e identidades. Así que cuando preguntamos, ¿qué significa ser elegido? En realidad no sabemos la respuesta si no estamos conectados a la palabra de Dios en las Escrituras donde se encuentra esa respuesta. Para muchos judíos, toda la idea de ser elegidos es un misterio. Parece que ha traído más dolor y sufrimiento del que ha traído felicidad y alegría. Esto se debe a que en el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo te elijo, Satanás también le dijo a Abraham, yo también te elijo. Mientras el conflicto y la persecución azotan aquí en la tierra entre Israel y las naciones, e incluso entre Israel y la Iglesia, creo que hay otro instigador de todos nuestros problemas en el reino invisible. Miremos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene un propósito especial en el mundo por decreto divino que comenzó en Génesis 12:1-3. En estos versículos, Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, a través de un pacto con Abraham. Ahora el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue la tierra que te mostraré. La segunda parte de la promesa fue, haré de ti una nación grande. Y la tercera parte de la promesa fue que en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Cuando Dios pronunció estas palabras a Abraham, eligiéndolo como progenitor de la nación, hizo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue en realidad un acto creativo por parte de Dios, ya que Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai tenía 90, más allá de los años de tener hijos. Sin embargo, de ella vino Isaac. Y la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. E Isaac oró al Señor. Y el Señor respondió, y nació Jacob. Y la esposa de Jacob, Raquel, también era estéril hasta que Dios la recordó y le abrió el vientre. Y dio a luz a José, quien por la providencia de Dios fue el preservador de la vida para la pequeña nación de Israel. 70 personas que bajaron a Egipto y crecieron hasta convertirse en la nación que Moisés finalmente sacaría de Egipto cientos de años después. Así que Dios es quien está creando y sosteniendo a su pueblo elegido. El pacto es único en que es incondicional y un testimonio al mundo de la fidelidad de Dios. Algo inquietante se está desarrollando en el corazón de Medio Oriente. A medida que las tensiones entre Israel e Irán continúan creciendo, la Tierra Santa enfrenta más que solo conflicto. En los últimos días, extraños e inexplicables signos han aparecido en los cielos sobre Jerusalén, haciendo que muchos se detengan y se pregunten. Lo que está sucediendo en Israel ahora parece coincidir con lo que la Biblia ha estado advirtiendo durante generaciones. Y ahora la gente de todas partes se hace la misma pregunta, ¿es esto una señal de que Él viene? ¿Que fue captado por la cámara? La noche de los ataques con misiles, algo extraño apareció en el cielo sobre Jerusalén, algo que nadie pudo explicar. Cámaras de seguridad, transmisiones en vivo e incluso teléfonos móviles lo capturaron. Esferas de luz brillante se vieron flotando silenciosamente sobre la ciudad. No parpadeaban como bengalas ni se movían como drones. Permanecieron quietas por un momento, luego comenzaron a descender lentamente, brillando con una suave luz dorada. No había nubes, ni lluvia, pero el relámpago comenzó a destellar en el cielo de lado, no hacia abajo. Algunos testigos dijeron que parecía que los cielos se abrían. Otros describieron haces de luz que brillaban a través de la oscuridad, enfocándose en lugares específicos como el monte del templo. No se parecía a nada natural. No se sentía como algo ordinario. En un vídeo, un cegador destello blanco ilumina repentinamente la noche, seguido de un momento de silencio total, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En otro, se pueden ver figuras brillantes moviéndose por el cielo. Algunos dicen que parecían ángeles. Otros pensaron que eran formas de otro reino. La parte más escalofriante, estas luces y sonidos aparecieron justo en el apogeo de los ataques con misiles, no antes, no después, sino durante el pico del caos. Y entonces vinieron los sonidos. Personas de toda la ciudad informaron haber escuchado explosiones similares a trompetas provenientes de arriba, no de altavoces ni sirenas, sino del aire mismo. Algunos dijeron que sintieron que el sonido sacudía su pecho. Otros lo describieron como un zumbido profundo, bajo, poderoso e imposible de ignorar. Un hombre cerca del Monte de los Olivos dijo, no era de ninguna máquina. No era normal. Nunca había oído nada igual. Otra mujer afirmó que se despertó momentos antes de las sirenas, sintiendo como si algo le hubiera tocado el hombro, y cuando miró afuera, vio un haz de luz inmóvil en el cielo. Estos momentos capturados en vídeo y compartidos en línea han conmocionado a miles. Y todos parecen apuntar a lo mismo, algo espiritual está sucediendo en Jerusalén. Algo que va más allá de la guerra. Algo que se siente como una advertencia o un mensaje de arriba. La Biblia siempre nos ha advertido que en los últimos días, los signos aparecerían no solo en la tierra, sino también en los cielos. En Lucas 9 y 11, Jesús dijo que habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. No dijo tal vez. Dijo que habrá.
Estas señales están destinadas a despertarnos. No son aleatorias. Son advertencias. En Mateo 12:30, Jesús también dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribulaciones de las tierras se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Podrían las orbes brillantes en el cielo, los sonidos parecidos a trompetas y las extrañas luces ser una sombra de esa señal? ¿Podría ser que el cielo esté enviando señales recordándonos que el tiempo es corto? El profeta Joel también dio una advertencia hace mucho tiempo. En Joel 2, 30-31, Dios dijo, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y en Apocalipsis 11, la Biblia habla de un tiempo en que Jerusalén será pisoteada por las naciones durante 42 meses. Describe a dos testigos misteriosos que surgirán durante ese periodo, realizando milagros, diciendo la verdad y sacudiendo al mundo. Todo esto sucede en Jerusalén. Así que cuando vemos que esta ciudad sagrada tiembla física y espiritualmente, no podemos simplemente descartarlo como política. Tenemos que prestar atención porque Jerusalén no es solo otra ciudad. Según la Biblia, está en el centro del plan de Dios. Hablando del extraño sonido que había en el cielo, que se decía que era un sonido del cielo. ¿Qué significa ese sonido? Todos los extraños sonidos en el cielo se mencionan generalmente como esquicuaques, terremotos celestes. Son sonidos enigmáticos que normalmente se describen como un fuerte estruendo o un ruido similar a una trompeta, que no tiene causa aparente y parece provenir del cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte sin nubes lo suficientemente grandes en el cielo como para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que cause vibraciones en edificios y casas. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer vibrar platos. El sonido de un esquicuaque se asemeja al sonido de un cañonazo o un estallido supersónico. Los científicos creen que los esquicuaques tienen una variedad de causas, incluyendo meteoros, eyecciones de masa coronal, gas que escapa y colapso de masas terrestres. Los esquicuaques también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas distantes o terremotos, explosiones de canteras o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria para explicar todos los ruidos reportados. Los estallidos sónicos de aeronaves pueden causar algunos esquicuaques. Pero esta explicación no es suficiente para dar cuenta de los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría mostró que Dios obra de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, Él caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban retenidos, que no lo reconocieron. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que él había intentado enseñarles. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él. Y ustedes saben que lo hicieron, hasta el más mínimo detalle, incluso echando suertes por su ropa en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos dice que abrió su entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora les pregunto hoy, ¿creen todo lo que han dicho los profetas? Y si lo hacen, se dan cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Santas Escrituras. Y de todos los grandes eventos de la historia del mundo, en lo que los profetas han predicho, lo más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá en poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden también esto, todo lo que escuchan tiene algún tipo de impacto en ustedes y cambia cómo responden al resto del mundo. Quizás este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. Impaciencia, falta de paciencia, incluso miedo y desesperanza pueden comenzar a filtrarse. Pero nosotros, que seguimos a Jesús, debemos estar atentos a otros sonidos en el ruido. Así que, si es cierto que los sonidos con los que nos rodeamos están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, bueno,
Entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que dejamos entrar. Quizás deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor, porque el sonido es un don de Dios. De hecho, en Salmo 96, 11-12, el salmista escribe: regocíjense los cielos, y gócese la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Alégrense los campos, y todo lo que en ellos hay. Entonces cantarán los árboles del bosque. La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo. Y eso está cambiando nuestra actitud. Entonces, ¿qué pasaría si Jesucristo realmente apareciera? En cuanto a qué está causando el extraño sonido de trompeta, no está claro. Los expertos están desconcertados, pero como siempre, los llamados científicos han ideado algunas de sus propias explicaciones. Varían desde la presión atmosférica hasta las placas tectónicas que se frotan, la corteza terrestre que se frota. Los testigos que han escuchado estos sonidos, sin embargo, creen que hay más de lo que se ve o incluso se oye. Entonces, si nuestros científicos están equivocados, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Varían desde extraterrestres hasta el Apocalipsis y las 7 trompetas del cielo. Estas últimas son las más alarmantes, ya que en la Biblia se dice que el sonar de las trompetas señala el fin de la tierra, el Apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la Tierra fueron la forma en que Dios se reveló a nosotros, entonces, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de hombres, naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje intenta decirte Dios a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre para conducirte a la alegría de la vida. ¿No está tu vida estructurada de manera debida para no solo escuchar la voz de Dios, sino para responder rápidamente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntarán: ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? ¿O no han entendido el Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará por unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que está a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. De hecho, está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todos los ojos. No habrá confusión sobre quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que regrese, el sol se oscurecerá y la luna no arrojará su luz. Ese es el momento en que Cristo irrumpirá en un cielo sin sol sobre una nube, recordándonos que Cristo es luz. La acumulación de destrucción no puede ni podrá oscurecer su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre de gozo y alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchándose sobre el desierto. Lo más importante sobre Apocalipsis 1:7 es que Jesús regresará, y toda persona sabrá quién es Él. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debería ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para su salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar al mundo de la oscuridad. Y esta misma escena es un estímulo para los cristianos que un día clamarán: «He aquí, el tabernáculo de Dios ahora está con los hombres, y Él morará con ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Extraños sonidos en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Así que necesitamos prepararnos para ese día. Primero me refería a la declaración de Malaquías, cuando el Señor, hablando a través del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero a preparar el camino para su venida, y que vendría rápidamente a su templo. ¿Y quién podría soportar el día de su venida porque sería como fuego refinador y como jabón de lavador? Ahora, obviamente, eso no tuvo referencia a su primera venida cuando nació como un humilde bebé en Belén, porque no vino a su templo rápidamente, y no vino limpiando o purificando.
Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los impíos clamarán a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero». Obviamente, cuando el Señor envíe un mensajero para preparar el camino ante él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en la plenitud del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús testificó que no había profeta más grande en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existió en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, podría reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No es eso algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad, y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? ¿Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo sabe nada? Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando a las escenas finales de la consumación cuando todos los reinos de este mundo y el mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. Sonido de adoración. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. De acuerdo. Si la fe viene por el oír, entonces, ¿a qué suena? Lo más probable es que ese sea el extraño sonido que estás escuchando. Es simplemente el sonido de alguien que habla una palabra. Es la palabra de Dios que se habla a tu corazón. Tenga en cuenta que es una palabra hablada y no una palabra leída. La palabra griega para palabra en este versículo es rema, y se puede traducir libremente como una palabra hablada o un mensaje proclamado. Es una palabra personal de una persona a otra. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría sus palabras y nos las hablaría, y que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas por venir. Pablo dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que nos son dadas gratuitamente. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos son dadas gratuitamente por Dios. Dios el Espíritu Santo es quien realmente nos habla la palabra de fe. Viene de Él directamente a nosotros. Él hace reales en nuestro corazón las escrituras en las que nos hemos alimentado. Él da vida a las escrituras que hemos puesto en nuestro corazón. Cuando plantamos la semilla de su palabra en nuestro corazón y la protegemos y cultivamos, producirá una cosecha de abundancia. El oír de fe es el sonido de la palabra de Dios cobrando vida en nuestro corazón. La fe cobra vida cuando la palabra leída de la página se convierte en la palabra oída en nuestro corazón. Habla las promesas de la palabra de Dios en voz alta. Confiésalas hasta que las creas. Y créelas hasta que las recibas. Las crees cuando cobran vida para ti. Cobran vida para ti cuando las oyes en tu corazón. No podemos reconocerlo ni oírlo con nuestras cabezas. Nuestro espíritu, el hombre interior del corazón, es donde lo oímos. Nuestro espíritu es donde oímos todo lo que Dios nos habla. Nuestro espíritu puede oír su voz y reconocerla. Conoce la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Este oír de fe es el sello soberano de aprobación de Dios sobre las cosas que esperamos. Su presencia agraciada sobre nuestra búsqueda y su testimonio colocado sobre nuestra petición. Es el testimonio del cielo sobre nuestros deseos. Esperanzas que les dan realidad espiritual, sustancia legal y visibilidad eventual. La fe es una sanción recibida por el corazón por el soberano del cielo, dada en el momento en que se cumple su voluntad para una promesa específica. Búscalo y escúchalo y recibe su voluntad para ti. Nuestras acciones revelarán la dirección de nuestros pensamientos. No permitas que te moldeen según el pensamiento, los sistemas de valores y la conducta del mundo actual. Más bien, transfórmate.
Mantente firme en lo que crees para tener la confianza de enseñar la verdad a otros. Dios se revela en Cristo, y somos redimidos a Dios en Cristo a través de su sangre. Cristo es glorificado en lo alto, y somos bendecidos en Él. La fe se centra en el Hijo de Dios, y el Espíritu capacita a los hijos de Dios para permanecer en Él en fe, afecto e inteligencia para que nuestro gozo sea completo mientras se promueve la verdadera edificación en amor, de acuerdo con la palabra de Dios. Al igual que con cualquier fenómeno sin respuesta, abundan las conspiraciones y las teorías sobre la fuente del extraño sonido del cielo. Algunos dicen que en realidad proviene de la tierra y no del cielo. Algunos dicen que el zumbido es una señal del regreso de Jesús. Otros dicen que está relacionado con guerras climáticas, estelas químicas, o es una señal de que la Tierra está en problemas. No importa lo que sea, todas estas son señales de tu despertar. ¿Es el clamor de la naturaleza o el recordatorio de Dios? Él está tratando de decirte algo y quiere que realmente escuches. ¿Viene Él? Cuando pensamos en Israel en el momento actual, lo que rodea nuestros pensamientos es un caos inimaginable. Pero si ponemos a Israel en el contexto de la Biblia, veremos que lo que está sucediendo es exactamente lo que se esperaba. Incluso si concedemos por un momento que la continua presencia del pueblo judío es evidencia de la fiabilidad de la Biblia, tenemos todo el derecho de plantear otras preocupaciones. ¿Cuál es, por ejemplo, la conexión entre el pueblo judío y los bienes raíces tan disputados en el Medio Oriente que conforman el Israel moderno? Para algunos, la relación entre la promesa del pacto de Dios de preservar al pueblo judío y la igualmente enfatizada tierra prometida es muy problemática. Hoy, incluso algunos judíos y cristianos comprometidos pueden preguntarse qué relación tiene el estado actual de Israel con la tierra sobre la que se asienta. En 1948, diferentes números de judíos ortodoxos se horrorizaron de que alguien pudiera siquiera considerar un estado judío basado en nociones modernas de nacionalidad en lugar de un reino bajo el reinado del Mesías. Este sentimiento persiste hoy. Sin embargo, dejando a un lado la política, no se puede negar que los hijos de Israel no solo han perdurado a pesar del duro trato que han recibido, sino que, contra todo pronóstico, después de 2000 años de exilio, el pueblo judío ha regresado una vez más a la tierra de Israel como los profetas bíblicos prometieron que lo harían. Los profetas hebreos predijeron un día en que Dios reuniría a su pueblo en Israel. Aunque siglos de dispersión hicieron que esta aspiración retrocediera al fondo de la vida judía, nunca desapareció por completo. Como mínimo, la esperanza que se expresa cada año durante la Pascua, el próximo año en Jerusalén, sirve como un recordatorio anual de la herencia perdida del pueblo judío. ¿Es la existencia del Estado moderno de Israel una validación adicional de la fiabilidad de las Escrituras de la misma manera que la continua presencia del pueblo judío en el mundo? Quizás. Bromeamos diciendo que el pueblo judío es como todos los demás en el mundo, solo que más. Dicho esto, creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores que nadie, ni más inteligentes ni más numerosos, sino que son elegidos por Dios. Dios ha elegido a Israel y nunca los abandonará. No siempre pareció una gran cosa ser elegido. Después de todo, ser judío ha tenido un precio en nuestra historia, desde las cruzadas hasta los pogromos. E incluso hoy, en el siglo XXI, vivimos con la constante conciencia del Holocausto, aunque no lo hayamos vivido nosotros mismos. Sin embargo, muchos de nosotros perdimos familiares e incluso podemos conocer supervivientes. Ese evento histórico, quizás porque está tan cerca de nosotros en el tiempo, ha dejado su huella en el alma judía y ha moldeado nuestras vidas e identidades. Así que cuando preguntamos, ¿qué significa ser elegido? En realidad no sabemos la respuesta si no estamos conectados a la palabra de Dios en las Escrituras donde se encuentra esa respuesta. Para muchos judíos, toda la idea de ser elegidos es un misterio. Parece que ha traído más dolor y sufrimiento del que ha traído felicidad y alegría. Esto se debe a que en el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo te elijo, Satanás también le dijo a Abraham, yo también te elijo. Mientras el conflicto y la persecución azotan aquí en la tierra entre Israel y las naciones, e incluso entre Israel y la Iglesia, creo que hay otro instigador de todos nuestros problemas en el reino invisible. Miremos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene un propósito especial en el mundo por decreto divino que comenzó en Génesis 12, 1-3. En estos versículos,
Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, a través de un pacto con Abraham. Ahora el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue la tierra que te mostraré. La segunda parte de la promesa fue: haré de ti una nación grande. Y la tercera parte de la promesa fue que en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Cuando Dios pronunció estas palabras a Abraham, eligiéndolo como progenitor de la nación, hizo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue en realidad un acto creativo por parte de Dios, ya que Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai tenía 90, más allá de los años de tener hijos. Sin embargo, de ella vino Isaac. Y la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. E Isaac oró al Señor. Y el Señor respondió, y nació Jacob. Y la esposa de Jacob, Raquel, también era estéril hasta que Dios la recordó y le abrió el vientre. Y dio a luz a José, quien por la providencia de Dios fue el preservador de la vida para la pequeña nación de Israel. 70 personas que bajaron a Egipto y crecieron hasta convertirse en la nación que Moisés finalmente sacaría de Egipto cientos de años después. Así que Dios es quien está creando y sosteniendo a su pueblo elegido. El pacto es único en que es incondicional y un testimonio al mundo de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7, 6-9, Dios proclama que no eligió a Israel porque fueran mayores en número o habilidad. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué tipo de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo Israel. Incluso cuando ellos le fueron infieles, Dios no va a elegir a alguien más por un tiempo. Él lidiará con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto que descansa completamente en Dios solo para cumplir su promesa en su elección de Israel. Y les dice que en los últimos días actuará no por su bien, sino por amor a su santo nombre. Se puede leer cuidadosamente en Ezequiel 36, 22. Y traeré de vuelta a la tierra que juré a Jacob. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 37, 25-28. La Biblia siempre nos ha señalado a Jerusalén como el centro del plan de Dios. Y ahora esa ciudad tiembla, no solo por misiles o conflicto político, sino por algo más profundo, un despertar espiritual, un estremecimiento que parece alcanzar debajo de la superficie de la realidad misma. Y esto no es sin sentido. El profeta Zacarías escribió que llegaría un día en que todas las naciones se reunirían contra Jerusalén. Ese tiempo estaría lleno de caos, batalla y sufrimiento. Pero también sería el momento en que el Señor mismo intervendría. Zacarías 14, 3-4 dice: y saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El mismo monte de los olivos que hoy se encuentra bajo un cielo lleno de fuego y misterio es la misma montaña a la que el Señor regresará. Eso no es una coincidencia. Eso es una cuenta regresiva. No estamos viendo solo tensión militar. Estamos viendo profecía divina ponerse en marcha. Estamos viendo el comienzo de lo que podría ser la fase final del plan redentor de Dios no solo para Israel, sino para todo el mundo. Porque cuando regrese, viene como rey. No para ser crucificado, sino para reinar. No para ser rechazado, sino para redimir. No para estar en silencio, sino para reunir a su pueblo y llevarlo a casa. En Jeremías 23, 7-8, Dios hizo una poderosa promesa a su pueblo. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había esparcido. Sino que dirán, vive Jehová, que hizo salir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había desterrado. Y vivirán en su propia tierra. De eso se trata su regreso. No solo juicio, sino restauración. No solo ira, sino rescate. Lo que está sucediendo en Jerusalén puede parecer aterrador para el mundo.
Pero para aquellos que conocen las Escrituras, también es una señal de esperanza. Porque el día del regreso del Señor es también el día en que reúne a su pueblo. El día en que secará toda lágrima. El día en que aplastará el mal y restaurará la justicia. El día en que Israel finalmente vea a su Mesías y clame, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por eso este momento es tan serio. Porque si las señales son reales, si el cielo está hablando, entonces estamos más cerca que nunca de ver cumplida la profecía. Y cuando suene esa trompeta, no solo resonará sobre las colinas de Jerusalén. Sacudirá toda la tierra. Todo ojo lo verá. Toda nación será testigo de su gloria. Y en ese momento, no habrá más tiempo para decidir. Él viene, no como un maestro, no como un sanador tranquilo, sino como el Rey de Reyes, cabalgando en poder, vestido de gloria, liderando un ejército celestial detrás de él. Y cuando venga, todo cambiará. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que traen los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas se oponen, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la sensación de que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, pero como no se puede oír claramente, ¿cómo se sabe que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos permite escucharlo en una forma diferente. Si este es verdaderamente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un fuerte toque de trompeta, lo que hizo temblar a todos en el campamento. Más tarde se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Jesús también habló de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, una nueva plaga cae sobre la tierra. Aquellos que buscan un heraldo del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas celestiales como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean cuales sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3:52 porque el arrebatamiento aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas celestiales, bíblicamente, serían que son naturales o hechas por el hombre. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de una siniestra trama global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que alguno, tendrán las trompetas celestiales en los últimos tiempos. Si sabemos esto, los días previos al arrebatamiento se caracterizarán por la creciente maldad y la enseñanza falsa generalizada. Después del arrebatamiento, el engaño y la maldad crecerán aún más. La única forma de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. La séptima trompeta suena finalmente, después de una acumulación electrizante que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11:15-19 finalmente señala el juicio de la séptima y última trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello desveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta desvela los 7 juicios de las copas de la ira de manera similar. Echemos un vistazo a lo que sucede detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia. Construyendo hasta los momentos culminantes al final de la tribulación,
Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas de la ira. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas intermedias a describir los juicios finales? La respuesta no es necesariamente que habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. Más bien, necesitamos enfocarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, quiero decir, el final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una visión magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos literales y alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo intermedio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anunciaron noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Reanuda la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo voces fuertes en el cielo, que contrasta marcadamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran esas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que escuchó Juan, habría sido un ruido fuerte en lugar de eso. Estas voces fuertes clamaban: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro da un estallido ensayado y único. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, como el primer Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, lo que significa Apocalipsis y el León, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como refiriéndose a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los juicios de las 7 copas de la ira que están a punto de suceder. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá a ocupar su legítimo lugar en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo, y nadie lo detendrá, aunque lo intenten. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará la plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Durante casi 5 siglos, la puerta oriental en Jerusalén ha permanecido sellada, silenciosa, inamovible, intacta por el tiempo. ¿Pero qué pasa si ese silencio se está rompiendo? Susurros recientes de la ciudad santa hablan de extraños temblores, fino polvo que cae de piedras antiguas y sonidos inexplicables que resuenan desde el interior del muro. A primera vista, estos podrían parecer descomposición natural o construcción distante. Pero para aquellos que observan de cerca, aquellos que comprenden el peso profético de esta puerta, estas señales apuntan a algo mucho mayor. ¿Podría ser este el comienzo de un evento largamente profetizado? ¿Podrían las antiguas piedras de Jerusalén estar temblando en anticipación del regreso de Cristo? Algo está empezando a moverse. La puerta sellada se está moviendo. Durante siglos, la puerta oriental, también conocida como la puerta dorada o la puerta de la misericordia, ha permanecido sellada, cerrada con llave detrás de capas de piedra caliza y leyenda. Construida en el muro oriental de la ciudad vieja de Jerusalén, se ha convertido en algo más que una reliquia de arquitectura antigua. Para muchos, es un umbral profético, un lugar donde el cielo una vez entró en la tierra y donde, según la tradición judía y cristiana, el Mesías está destinado a regresar. Pero algo extraño está sucediendo. Los guías turísticos israelíes han informado discretamente de actividad extraña cerca de la puerta, polvo deslizándose por grietas selladas, partículas finas cayendo de los arcos, e incluso sutiles desplazamientos en la piedra, observados sin vibraciones externas ni construcción cercana. Los ingenieros han notado ligeras desalineaciones, mientras que otros han descrito un zumbido bajo, casi imperceptible en el suelo.
Algunos han afirmado escuchar gemidos de presión desde el interior del muro mismo, no tráfico, no maquinaria, sino algo más. No ha habido una explicación oficial. Muchos lo descartan como erosión, vejez o asentamiento estructural inofensivo. Pero aquellos que estudian la profecía ven una posibilidad diferente. ¿Y si esto no es decadencia sino diseño? ¿Y si esta antigua puerta, sellada por la mano del hombre para resistir la voluntad de Dios, está comenzando a temblar bajo el peso del tiempo divino? Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, estas no son solo grietas en la piedra. Son susurros del destino. ¿Podría ser esta la señal? Es fácil pasar por alto algunas piedras que se mueven, pero la profecía nos enseña que Dios rara vez se mueve con espectáculo. Susurra, empuja, remueve la tierra antes de abrir los cielos. Y así preguntamos, ¿podrían estas sutiles señales en la puerta oriental ser el comienzo de algo sagrado? ¿Podría este antiguo muro, sellado durante mucho tiempo por manos humanas, ahora estar cediendo a los propósitos del cielo? Según el profeta Ezequiel, la gloria del Señor entró una vez en el templo desde el oriente y se marchó por el mismo camino. Siglos después, Jesús mismo siguió este patrón divino, cruzando el monte de los Olivos y entrando en Jerusalén a través de la puerta oriental el domingo de Ramos, cumpliendo la visión de Zacarías de un rey humilde montado en un burro. Pero la Escritura dice que este no fue el final. Hechos 1 nos dice que Jesús ascendió al cielo desde el monte de los Olivos. Zacarías 14 declara que regresará a ese mismo lugar. Sus pies se posarán de nuevo en el monte. Desde allí, solo un camino conduce al monte del templo, cruzando el valle de Cedrón y atravesando la puerta oriental. Esta puerta, sellada por el sultán Suleimán en el siglo XVI, bloqueada por un cementerio musulmán para impedir la entrada de un mesías sacerdotal, ha permanecido cerrada desde entonces. Pero ningún muro construido por el hombre puede detener los planes de Dios. Si las piedras se mueven, si el polvo cae y la presión se acumula detrás de los antiguos arcos, entonces quizás la puerta no solo se está moviendo. Quizás el cielo se está inclinando. Se nos dijo que vigiláramos, que estuviéramos despiertos, que leyéramos las señales, no con pánico, sino con claridad espiritual. Y esta puerta, es una de ellas, porque cuando se abra, no solo revelará un pasaje a la ciudad. Señalará el regreso del Rey. Jesús está regresando. Miqueas 4, 2-3 explica además cómo Jerusalén cumplirá su destino como la capital de un mundo transformado bajo el gobierno justo del Rey de Reyes, Jesucristo. Y vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas.